nombre es David Sanabria y en el día de hoy vamos a resolver la actividad de recuperación y nivelación de segundo periodo. Bueno, la primera actividad de la página 118 dice lo siguiente. Se realizó un análisis de los principales compuestos que contaminan el agua del río Bogotá, provenientes de los residuos industriales. Estos fueron encontrados en la cuenca baja del río. Algunos de ellos se registran en la tabla. Completa la siguiente tabla indicando la función química y el tipo que le corresponde a cada uno de ellos. Mis respuestas fueron estas. El segundo punto nos dice lo siguiente. Lee las siguientes situaciones y nos ponen dos situaciones. La primera situación dice: el cloro es un gas que se combina con el oxígeno de manera inmediata produciendo un óxido de cloro. Cuando se encuentran a suficiente cantidad de agua en el aire, este óxido reacciona a ella y produce ácido clórico. Este ácido reacciona con un hidróxido y produce una sal llamada clorato de potasio y agua. La segunda situación nos dice lo siguiente. El magnesio es un metal alcalino térreo que reacciona fácilmente con el oxígeno formando un óxido. Cuando este se somete a un poco de agua, se produce un hidróxido. En este punto nos dan tres preguntas o problemas que tenemos que solucionar. El A es escribe las fórmulas de los compuestos de las situaciones 1 y 2. El B dice: ¿cuáles son los nombres de los compuestos formados en la situación 1 en la nomenclatura tradicional? Y el 3 dice: ¿qué nombre reciben los compuestos de la situación 2 en el sistema Stock? Estas fueron mis respuestas de la pregunta A. Estas fueron mis respuestas para las preguntas B y C. Ok, el tercer punto nos dice lo siguiente. Escribe los símbolos, las fórmulas y los nombres correspondientes en los espacios en blanco. La siguiente tabla es esta. Esta es la tabla ya con sus respuestas correspondientes. La cuarta pregunta nos dice lo siguiente. El gráfico muestra el número de átomos de cada elemento de un compuesto y nos ofrece dos preguntas. ¿Cuál es la fórmula de compuesto? Y la segunda es: ¿cuál es la masa molecular? Y estas fueron mis respuestas. Ahora pasamos a la siguiente página, que es la 119. El octavo punto, o sea, el primer punto de la página 119, dice: para las siguientes sustancias escribe los números de oxidación correspondientes. Estas son las respuestas de cada una de los puntos que nos pedían. El siguiente punto nos dice: completa las siguientes frases. Para este punto nos dan una serie de frases, las cuales tienen unos espacios en blanco que fueron los que yo tuve que llenar. La frase A dice: el perclorato de sodio es una sal, yo puse sódica, que proviene del ácido perclórico y su fórmula es NaClO4. La frase B nos dice: para producir en el laboratorio ácido carbónico fue necesario hacer reaccionar un óxido ácido como el CO2 con agua. La frase C nos dice: la ruta más adecuada para la formación de hidróxidos es para la reacción de un óxido básico con agua. La frase D dice: las sales neutras provienen de la reacción de un ácido hidrácido con hidróxido. Y la frase E dice: el bicarbonato de sodio, NaHCO3, es una sal ácida, por lo que presenta en su fórmula hidrógeno. Esta sal se conforma a partir de un ácido carbónico que se disocia parcialmente como el H2CO3
y el hidróxido de sodio. Bueno, ahora pasamos a la página 120. El primer punto nos dice, indica el tipo de enlace químico que podrían formar las siguientes parejas de elementos. Estas fueron mis respuestas para este punto. Bueno, ahora el segundo punto nos dice lo siguiente. Observa las estructuras de Lewis de los siguientes elementos representativos. En este punto nos dan 4 preguntas. La primera es, ¿cuál es el grupo de cada elemento? La segunda es, explica el tipo de compuesto que formarían J y M. Escribe la fórmula de cada uno. La pregunta C es, ¿qué elemento forma un catión y cuál un anión cuando se enlazan J y M? Y la cuarta es, ¿qué elementos pueden unirse al hidrógeno? Explica tu respuesta. Esta de acá es la tabla que nos están dando y estas dos son las respuestas a las dos preguntas que nos están dando. Bueno, mi respuesta para el C fue catión M y anión J. Y para la D, mi respuesta fue cualquiera de los elementos se puede unir al hidrógeno formando enlaces covalentes, ya que este es un elemento que puede ceder o ganar un electrón formando así hidrácidos, hidratos, hidróxidos e hidruros. El tercer punto nos dice lo siguiente. Las imágenes muestran las estructuras de Lewis de algunos compuestos. Analiza cada una y responde las siguientes preguntas. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué compuesto muestra una excepción a la regla del octeto? ¿Por qué? La segunda pregunta nos dice lo siguiente. De acuerdo con la diferencia de electronegatividad, según la escala de Pauling, ¿cuáles compuestos forman enlaces covalentes apolares? El C nos dice, ¿qué tipo de enlaces se encuentran en los compuestos 2 y 3? Y el D nos dice, escribe los tipos y números de enlaces químicos que se encuentran en cada uno de los compuestos de la imagen. Mis respuestas a estas preguntas fueron las siguientes. A, la excepción sería de PCl5, porque el átomo de potasio tendría 10 electrones. Esto sucede porque en el enlace hay 5 átomos de cloro. En el B, mi respuesta fue HSC3O es apolar. En el C, mis respuestas son enlaces iónicos. Y en el D es PCl5 es un enlace covalente con 5 enlaces. H8C3O es iónico con 11 enlaces. Na2O es iónico con 2 enlaces. Y SiF4 es covalente con 4 enlaces. Mis respuestas que acabo de leer fueron estas. El punto 4 nos dice, varias sustancias desconocidas, S, fueron analizadas en el laboratorio. Los datos obtenidos se describen en la tabla. A partir de ella, responde. Esta nos da 4 preguntas, que son, ¿qué sustancia se disocia en iones y por qué? ¿Qué tipo de enlace tiene la sustancia A? Argumenta tu respuesta. Con la información dada es posible saber cuáles sustancias pueden formar redes cristalinas. Explica tu respuesta. ¿Y qué tipo de fuerza intermolecular se presenta entre el agua y las sustancias A, B, C y D? Argumenta tu respuesta. Las respuestas a estas preguntas no las voy a poner hacia la cámara porque no se alcanzan a notar. Sí, por eso no las voy a poner hacia la cámara porque no las alcanzan a notar y no se pueden leer claramente. Mi respuesta para la A fue, la sustancia B es la que se puede disolver en agua. Mi respuesta para la B fue, enlace metálico, porque es el único que tiene de enlace, es el único tipo de enlace que puede conducir la electricidad. Y el C dice, sabemos que la sustancia B se disocia en iones, por lo tanto, los iones que se forman con este enlace forman redes cristalinas. Se agrupan de forma ordenada en redes en las que el número de cargas negativas es igual al número de cargas positivas. Mi respuesta para la D fue, sabemos que el agua tiene un tipo de enlace covalente y deduciendo
que A es un enlace metálico, B un enlace iónico, C y D son enlaces covalentes, concluimos que los tipos de fuerza intermolecular que se presenta entre el agua y las sustancias A, B, C y D es A, dipolo instantáneo, dipolo inducido, B, ion dipolo, C, dipolo-dipolo y D, dipolo-dipolo. El quinto punto nos dice lo siguiente: los compuestos inorgánicos se clasifican en funciones químicas y cada una se reconoce por medio del grupo funcional. Además, pueden nombrarse de acuerdo con varios sistemas de nomenclatura. El punto A del numeral 5 nos dice: escribe el tipo de función química de los siguientes compuestos. Mis respuestas fueron las siguientes: NaOH es base, HNO3 es ácido, LiBr es sal, H2O2 es óxido, MgH2 es sal, Al2SO4 es sal, HL es ácido, MgO es óxido, Cl2O7 es óxido y NaHCO3 es sal. La B nos dice lo siguiente: escribe el nombre en la nomenclatura tradicional de los siguientes compuestos. Mis respuestas para este fueron las siguientes: H3PO4 ácido fosfórico, CO2 anhídrido carbónico, CaS sulfuro cálcico, NaH hidruro sódico, PCl5 cloruro fosfórico, BaOH2 hidróxido bórico, TiCl3 cloruro titanioso, K2Cr2O7 dicromato de potasio, Ca2O2 OH2CO3 carbonato cálcico y CuClO4 perclorato cúprico. Y por último punto tenemos: escribe la fórmula de los siguientes compuestos. Mis respuestas fueron estas: bromuro de potasio KBr, trióxido de azufre SO3, hidróxido de manganeso 4 es MnO4, óxido de circonio 4 ZrO2, ácido sulfídrico H2S, sulfito ferroso FeSO4, nitrato cálcico CaNO3 bromuro de aluminio y calcio AlBr3 CaBr2, hipoyodito cromoso CrClO2, ácido perclórico AClO4, hidróxido gálico GaOH3, óxido plúmbico PbO2. Bueno, eso ha sido todo por hoy y no siendo más, chao.